¿no? Entonces, pues la idea aquí es que podamos ir, pues, aprendiendo, ¿no? Un poquito sobre ideas, conceptos que nos ayuden a ir manejando mejor nuestras finanzas y nuestro patrimonio. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en 6 reglas a la hora de ahorrar e invertir pensando en el retiro, ¿no? Y esto es bien importante porque el retiro hoy es más un concepto que está evolucionando por varias razones. Aquí voy a hacer una breve pausa antes de seguir con lo que viene en la presentación. Tenemos que recordar que de unas décadas para acá los seres humanos estamos viviendo mucho más. Nuestra expectativa de vida se ha alargado muchísimo, ¿no? Edgar, no estoy muy seguro de los datos, pero yo creo que a principios del siglo XX el promedio de vida estaba en los 40, 50 años en varios países, sobre todo en los días de desarrollo, ¿no? En México, en 1940 el promedio de vida andaba sobre los 40 y tantos años. Eso no quiere decir que no Tremendo. hubiera personas que llegaran a los 60 y demás, simplemente es que había tal mortandad de personas o jóvenes, sobre todo de niños, que el promedio se te arrastraba para abajo. Pero vamos, sí es cierto, o sea, digamos, es un dato aún más interesante que cuando se hicieron las tablas del cálculo de pensiones del IMSS, las primeras, en 1946, cuando no estábamos vivos básicamente ninguno, eh, eh, el sistema el sistema estaba basado en la idea de que las personas iban a vivir 3 años y a recibir servicios médicos por 3 años en promedio, con posterioridad al momento de su retiro de edad 65. O sea, el IMSS se construyó en la premisa de que el servicio debía de darse por 3 años más y 2 años más para el cónyuge superviviente, a partir del retiro de la persona, que implicaba el fin de la de que esta persona estuviera haciendo cotizaciones. Hoy, bueno, pues sabemos que la expectativa es de alrededor de 23 años de seguir dando servicio, de seguir pagando pensión, porque recuerden que es una pensión segundo al morir. El IMSS, bueno, los institutos de seguridad social en México pagan al cónyuge, al trabajador y después al cónyuge en ausencia del trabajador hasta que ambos mueren, ¿no? Y entonces esto se vuelve parte de la razón por la que hemos visto estos cambios en los regímenes de pensiones, ¿no? Pero creo que hay otro punto muy importante aquí vamos hacia un periodo en el que las personas que estamos viviendo mucho más o la expectativa de vida es mucho más larga. También por lo mismo vamos a estar trabajando más tiempo, ¿no? Y tenemos que irnos alejando de este concepto, sobre todo para digamos, las generaciones más jóvenes y que ya no entran al antiguo régimen, por ejemplo, en pensiones a través del Seguro Social, ¿no? La famosa la ley del 73. Ya uno tiene que ir visualizando autopensionarse. Es lo que yo le digo muchas veces a nuestros clientes, ¿no? Que este concepto antiguo, que a lo mejor vemos en personas mayores sobre que la empresa o el Estado, ¿no? A través del Seguro Social o del ISSSTE en el caso de México, ¿no? Me tiene que pensionar y me tiene que dar una pensión para que yo pueda ya vivir dignamente en retiro, es algo que realmente va a desaparecer, ¿no? Y entonces lo que encontramos es un nuevo paradigma en el que yo mismo tengo que ir creando un patrimonio para que me pueda retirar, ¿no? Y este es, digamos, el centro o el corazón de esta plática. ¿Cómo podemos nosotros, asumiendo esa responsabilidad de que nosotros tenemos que construir esa independencia financiera? Porque recuerden esto, el retiro, la mejor forma de visualizarlo no es como un evento en cierta edad en la que yo ya pues dejo de trabajar y voy a de alguna forma recibir un ingreso, aunque no esté activamente laborando. No, el retiro ya lo tenemos que ver como una independencia económica, es decir, tener suficientes activos, tener un patrimonio, vamos a ver ahorita qué formas podemos tener ese tipo de patrimonio, que me genere los flujos para que yo trabaje por puro gusto, ¿no? O si ya no quiero trabajar, bueno, pues no será así. Pero la idea es cómo construyo esta independencia económica, ¿no? Y esta es la nueva visión que nosotros invitamos a nuestros clientes a tener para el retiro, ¿no? Ahora, siguiendo sobre la importancia de planear el retiro, sabiendo que es algo que muy pocos mexicanos hacemos.
¿Por qué es tan crítico y por qué nosotros lo empujamos tanto y creemos que debe ser algo que desde la educación profesional o incluso desde la preparatoria deberían los cursos empezar a tocar el tema? Es por lo siguiente. Primero, es nuestra responsabilidad. Hay una enorme cantidad de mexicanos que creen que es carga u obligación para alguien más, excepto para ellos, que un día puedan sostenerse en su retiro. Principalmente, bueno, se le da esa responsabilidad al Estado, ¿no? Después vemos que en algunos casos, bueno, puede recaer en que es algo que la empresa, ¿no? O el lugar en el que se trabaja tendría que estar cubriendo. Pero también vemos que lo más común es que pues caiga sobre los hijos o sobre la familia, ¿no? Lo cual genera también una especie de círculo vicioso en el que los hijos que tienen que mantener a sus padres no van a poder ahorrar por estar apoyando económicamente a sus padres que sean ya mayores, y entonces eso tampoco les permite ir preparándose para su retiro, ¿no? Entonces va generando este efecto negativo, este círculo vicioso, ¿no? Ahora, otro tema muy importante es que al ser el retiro sinónimo de libertad financiera, debemos irlo construyendo desde muy jóvenes, ¿no? Desde lo antes posible. Y esto es algo que vamos a ver más adelante. Pensar en el retiro como algo que voy a ir planificando hacia mis 50 años es un grave error, ¿no? Tengo que empezarlo a hacer varias décadas antes para que lo pueda lograr, para que sea algo viable y sostenible, ¿no? Requiere un patrimonio y este no se construye de la noche a la mañana, ¿no? Se relaciona con el punto número 2. Tenemos que, al llegar a este objetivo de tengo que acumular una X cantidad de patrimonio para que ese patrimonio me pueda sostener, ¿no? Se vuelve muy, muy importante que yo determine cuál es esta meta o cuál es este objetivo financiero, ¿no? ¿Cuánto tengo que juntar? ¿No? ¿Cuánto es lo que tengo que tener? Y de esta forma, pues irlo acumulando a lo largo de las décadas, ¿no? Como decía una colega que tenemos, Edgar y yo, cuando uno tiene un objetivo patrimonial o financiero, o tenemos mucho dinero para poder aportar en el corto plazo o en poco tiempo, o tenemos mucho plazo, un horizonte muy largo, ¿no? Tristemente, para la mayoría de los mexicanos, tener mucho dinero a la mano para poder invertir no es una posibilidad, entonces hay que aprovechar el tema del tiempo, ¿no? Que bueno, ese es el punto 4. Otra cosa que es crítica es México se va a volver un país viejo, ¿no? Un país donde la mayor parte de la población va a estar en edades de retiro, no va a estar tal vez en el momento óptimo para trabajar. Y eso puede generar complicaciones a niveles macroeconómicos, como lo vemos ahorita en Europa, ¿no? Estos países europeos que ya no tienen poblaciones jóvenes tan grandes, hay escasez, ¿no? Hay muchísima gente retirada, lo que genera una carga fiscal enorme porque están estos sistemas de pensiones, ¿no? Donde el Estado tiene que garantizar. Y vemos que son países que van en una especie de espiral descendiente, ¿no? Entonces, si acaso vamos a terminar en un escenario así, pues no podemos de ninguna forma decir, pues es que a mí me lo va a dar el Estado, me lo va a dar el Seguro Social, ¿no? O el ISSSTE, y con eso estoy yo cubierto, ¿no? Hay un riesgo ahí de permitir que solamente voy a vivir de mi pensión que me garantiza el Estado, ¿no? Y bueno, también como comentamos, hay que preocuparse por el retiro, también como una responsabilidad solidaria, porque sabemos que hoy muchísimas familias donde hay, digamos, matrimonios o personas que están siendo productivas y tienen que apoyar a sus padres porque pues, ellos no vieron alguna forma de proteger su retiro, su vejez, y esto lo que causa es una carga financiera que lo que va a hacer es truncar la siguiente generación desde el punto de vista patrimonial, ¿no? Entonces, no solamente lo tengo que hacer por mí, también tengo que preocuparme por mi retiro pensando en mis hijos y en mis hermanos o en otros familiares, ¿no? Y no tener que en algún momento depender de hijos, otros familiares, amigos o caridad incluso, ¿no? Ahora, en México no planeamos para el retiro. Hay una encuesta de la CONSAR que dice que el 62% de los mexicanos no han planeado su futuro y consideran que Dios les ayudará cuando sean personas mayores, ¿no?
49%, básicamente es la mitad, creen que sus hijos verán por ellos cuando llegue ese momento. Lo que vemos aquí con esta encuesta que publicó ya hace unos años la CONSAR, que es este órgano que se encarga de regular todo el tema relacionado con el sistema de pensiones, es que los mexicanos tenemos una enorme tendencia a querer evadir esa responsabilidad. No me voy a preocupar en este momento, ya veré cómo Dios me ayuda, pero seguramente serán mis hijos los que tengan que cargar con eso, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí en estas pirámides poblacionales, fíjense, por ejemplo, en los años 50, en la década de 1950, 1970, cómo la base de la pirámide tenía un montón de niños entre los 0 y los 10 años, ¿no? O sea, la tasa de natalidad era brutal, ¿no? Entonces, por eso los sistemas de pensiones que se crearon en esas épocas, pues consideraban que de las aportaciones de los trabajadores iban a poder mantener a un grupo mucho menor de personas retiradas. Lo que no se visualizó correctamente es que iba a haber muchos cambios sociodemográficos y entonces ahorita vemos que las familias son mucho menores, estamos teniendo muchos menos hijos, ¿no? Y estamos viviendo mucho más tiempo, y eso nos lleva hacia el escenario, por ejemplo, del 2050, fíjense en la última gráfica, la que está en la extrema derecha, 2050, la mayor parte de la población en México, ¿no? De acuerdo a estas estimaciones, van a estar arriba de los 50 años, en edades de retiro, como hoy ya lo vemos, como sucede en otros países europeos, ¿no? Y eso va a generar muchísimos problemas y muchísimos desafíos, y por lo mismo se vuelve muy importante que nosotros comencemos a tomar medidas para tener un autorretiro o complementar lo que estemos hoy haciendo a través de las AFORES o de algún régimen de seguridad social, ¿no? Ahora, siguiendo adelante con estas 6 reglas que queríamos platicarles hoy. La primera, es mejor ahorrar e invertir para el retiro utilizando el tiempo a nuestro favor. Este es un recurso valiosísimo. Se dice que si yo invierto de forma adecuada, ¿no? Un peso, cuando estoy en mis 20 o en mis 30, probablemente para mi edad de retiro ese peso se haya multiplicado 2, 3 o 4 veces si fue invertido de forma correcta, ¿no? Entre más tiempo y mayor sea mi horizonte de inversión y aproveche el poder invertir a través de este fenómeno del interés compuesto, pues menor será la cantidad de dinero que tendré que separar. Vuelvo a este ejemplo que daba hace unos minutos, ¿no? De una colega que tenemos, Edgar y yo. Aquí hay de dos: o tenemos mucho dinero para llegar a un objetivo financiero, tenemos mucho dinero para en el corto plazo acumularlo, o tenemos mucho tiempo para ponerlo a trabajar y que a través de este rendimiento compuesto podamos llegar a ese objetivo. Entonces, la forma correcta, la forma ideal de ir construyendo un patrimonio que nos permita un día retirarnos es a lo largo de las décadas, es a lo largo de mucho tiempo. ¿Por qué? Primero, voy a poder ahorrar o separar una tasa mucho menor de mi ingreso, ¿no? Y eso lo va a hacer pues un objetivo alcanzable y realista, porque si yo les digo que alguien que no ha acumulado ningún tipo de patrimonio, que tiene 50 años y se quiere jubilar a los 60 y solo tiene una década, probablemente tendría que separar cerca del 60-70% de lo que gana. Y yo lo que me pregunto es, ¿cuántas personas tienen la posibilidad o la capacidad de separar 2/3 partes de su ingreso? Yo creo que la respuesta es muy poquitos, ¿no? E incluso si tienen ingresos suficientemente altos para hacerlo, la autodisciplina para no gastar, porque recuerden que hoy el enemigo número 1 del ahorro es esta adicción por el consumo, ¿no? Y se nos ha hecho tan fácil hoy que es Black Friday, ¿no? Y que nos bombardean con estas opciones en las aplicaciones, ¿no? Que facilitan tanto comprar. Este es el gran trabajo del ahorro, porque el ahorro significa sacrificar consumo, ¿no? Entonces, alguien que tiene que ahorrar una cantidad muy alta de su ingreso, pues se ve entre no solamente la limitación financiera, sino que teniendo los recursos, tener la autodisciplina y el autocontrol para poder mantener estas tasas de ahorro tan altas se vuelve muy complicado. Entonces, aquellos que tienen el tiempo, aprovechenlo para poder separar porcentajes mucho menores y esto va a facilitar el poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, vamos aquí a ver esta tabla que nosotros sacamos del Centro de Investigación para el Retiro del Colegio de Boston. Básicamente lo que esta tabla nos dice es: ¿qué porcentaje de lo que yo gano tendría que estar separando
para poder jubilarme a los 62 años o a los 70. Y aquí el punto crítico es, si yo empezara a ahorrar a mis 25 años de edad y me quiero jubilar a los 62 con un patrimonio suficientemente grande para que los ingresos, ¿no?, los recursos que me genera ese patrimonio me puedan sustituir mi salario, ¿no?, o mis ingresos de mi trabajo, tendría que estar separando alrededor del 22% de mi ingreso desde los 25 años hasta los 62, ¿no? Si yo me quiero jubilar a los 62, pero empiezo a los 45, fíjense cómo se dispara la tasa de ahorro que necesito, 65%. Esto es brutal y básicamente lo que nos dice es, se vuelve imposible, porque además a los 45 años probablemente tenemos hijos, hay que pagar colegiaturas, vivienda, gastos de salud, ¿no?, seguros, entretenimiento, viajes, es uno de los periodos en la vida donde más carga financiera y más carga de gastos tenemos. Entonces, se vuelve muy complicado. ¿Qué se puede hacer? Entonces, fíjense en la última columna. Si yo muevo 8 años mi edad de retiro, ¿no?, y en lugar de jubilarme, ¿no?, dejar de trabajar a los 62, lo hago a los 70, las tasas de ahorro que necesito bajan drásticamente, ¿no? Entonces, el que empezó a los 25 con que se parara un 7%, y el que empezó a los 45 con que se pare un 18%. Ahora, ¿por qué por tan poquitos años, por así decirlo, ¿no?, disminuye tanto la tasa, ¿no? Y obviamente hay dos variables importantes. Una es porque tenemos tenemos unos años adicionales para que el dinero, el capital trabaje, ¿no? Y obviamente beneficiarnos del tema del interés compuesto. Pero lo más crítico es que, recuerden que aquí partimos de que hay una X edad esperada, una expectativa de vida, ¿no? Entonces, si cuando se hizo este estudio, lo que se consideraba es que la edad de fallecimiento promedio era los 80 años, bueno, quien se jubila a los 62 necesita asegurar recursos para mantenerse en promedio por 18 años, mientras que el que ya se jubila hasta los 70 solo tiene que asegurar recursos para una década más, ¿no? Entonces, por eso es que vemos que la tasa disminuye tanto, ¿no? Y por lo mismo hago énfasis en este tema. Los seres humanos estamos, a través sobre todo de avances en temas de medicina, ¿no?, salud, tecnología, estamos viviendo mucho más. Y no se sorprendan que en unos años veamos cambios muy drásticos en este concepto de, es que uno pues nace, ¿no?, crece en la familia, va a la educación básica, ¿no?, secundaria, profesional, consigo un trabajo por 30, 40 años y después me jubilo y estoy 10, 15 años en edad de retiro. Es muy probable que en unas décadas lo que veamos es un modelo en el que tal vez ya el retiro como concepto no exista, sino que más bien va a haber estos tipos de años sabáticos, ¿no? Más flexibilidad. Ahorita el tema de COVID también está cambiando mucho estas estructuras rígidas de que hay que ir a trabajar a una oficina, etcétera, ¿no? Entonces, van a haber muchos cambios importantes en todo el tema relacionado con el retiro, con las pensiones. Hay que estar muy atentos. Y una de las cosas que sin duda vamos a ver próximamente es que las edades oficiales de jubilación en México y en otros países van a ir aumentando. Por lo mismo que comentaba Edgar al principio, muchos de los modelos de pensiones se crearon pensando en que los jubilados o los retirados iban a vivir otros 3, 4, 5 años recibiendo una pensión. Pero en el escenario actual estamos viendo que están viviendo más de una década en una situación de retiro, ¿no?, o retirados. Y por lo mismo, la carga financiera, la carga fiscal está siendo brutal, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que también vamos a ir viendo, que cada vez las edades de retiro se van a ir ajustando conforme también la expectativa de vida aumenta, ¿no? Ahora, el otro tema muy, muy importante, que es la segunda regla, que es no es suficiente solamente ahorrar para el retiro, ¿no? Este concepto de que, bueno, tenemos que ahorrar más, ¿no? Hay que invertirlo para que también se pueda multiplicar. Si yo nada más voy acumulando dinero debajo del colchón, recuerden que el impuesto más duro al valor de nuestro patrimonio es la inflación, este aumento sostenido y generalizado en los precios de los productos y bienes
que nosotros consumimos. Les voy a dar un ejemplo muy simple, pero que siempre me ha funcionado. En los principios de los 90 uno podía comprar un mazapán, vamos a poner el año 95, 96, un mazapán te costaba $1 si tú ibas a la tiendita a comprarlo, ¿no? Si hoy tú vas al Oxxo a comprar un mazapán te cuesta 5 pesos, ¿no? Estamos hablando de un aumento de 500% en el precio, que fíjense, es muy curioso si ustedes ven, por ejemplo, el precio de las UDIs del 95 a la fecha, pues es un poquito mayor, es como un 600%, ¿no? Pero podemos ver ahí que el mazapán ha ido manteniéndose un poquito con los niveles inflacionarios, ¿no? Entonces, si yo en 1995 hubiera escondido $1 debajo del jardín, lo hubiera enterrado y lo saco ahorita pensando que con eso me voy a poder comprar un mazapán, lo que me sorprende es que ya ni para chicles me alcanza, ¿no? Esto mismo, este concepto, aunque lo explicamos de forma muy simple, pero aplica para el tema de la acumulación patrimonial. Yo no puedo nada más estar guardando efectivo debajo del colchón o tenerlo ahí en la cuenta acumulándose, porque ese dinero va a ir perdiendo valor adquisitivo, ¿no? Entonces, se vuelve importantísimo primero invertir lo que estoy ahorrando para mi retiro para que vaya compensando esta pérdida en el valor adquisitivo, ¿no? Pero el segundo punto, y que creo que también hace toda la diferencia, es no solo lo quiero invertir para que mantenga su valor, lo que quiero es que se multiplique, que genere riqueza, que yo tenga un retorno real. Por eso a lo mejor muchos de ustedes, cuando ya ven algunos productos financieros, por ejemplo, los pagares bancarios o los fondos de inversión que ya puedes contratar incluso desde la aplicación del celular, hasta abajo viene el GAT, ¿no? Que es lo que busca darte ya es la ganancia actual total, ¿no? O incluso ya te dan considerando la inflación, ¿no? Una ganancia anual real, porque están descontando la inflación, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque si yo no estoy logrando por lo menos cubrir la inflación, entonces cada vez ese capital va a ir valiendo menos, ¿no? Ahora, invertir se refiere al proceso de adquirir activos. Estos bienes que pueden ser tangibles e intangibles, ¿no? A lo mejor puede ser un local comercial que voy a rentar, a lo mejor pueden ser acciones de Amazon, a lo mejor puede ser en un seguro de retiro, ¿no? Un fondo de inversión. Hay muchísimos tipos de activos, ahorita vamos a entrar más a detalle, pero lo que yo quiero son aquellos que una pueda entender, ¿no? Y que me permitan con el tiempo, y sobre todo si están en este objetivo de construir un patrimonio para mi retiro, vayan generando riqueza. No solamente quiero que mantengan su valor, quiero que me generen riqueza, ¿no? Y sobre todo a través de este fenómeno del interés compuesto, ¿no? Ahora, hicimos esta gráfica en B y C que busca clasificar diferentes tipos de activos o de inversiones. No vienen todas, vienen algunas de las más populares, pero creo que es importante que entre todo este ruido y todo este exceso de información que hoy tenemos con el Internet y las redes sociales, ¿no? Empecemos a tener claridad sobre qué sí son buenas alternativas y cuáles no. Y de hecho este va a ser un tema para otro webinar, cómo distinguir una buena inversión de una que no lo es. Ahora, en esta gráfica ustedes pueden ver, tenemos dos ejes, ¿no? Si nos vamos a este eje inferior, podrán ver que hacia el lado derecho se habla de aquellos que son de activos o estas inversiones que son de alto rendimiento. Mientras que en el extremo izquierdo están aquellos que pierden dinero, ¿no? En cambio, en este eje superior tenemos hasta arriba los activos o las inversiones que requieren ningún esfuerzo, es decir, me consumen poco tiempo, y aquellas que me piden mucho trabajo, ¿no? Entonces, podríamos decir que el escenario ideal son las que están en la esquina superior derecha, ¿no? En color verde acá arriba, porque me pueden generar mucho rendimiento, pero además me quitan poco tiempo. Acuérdense que el tiempo es un recurso sumamente valioso, ¿no? Entonces, algunas de las favoritas, bueno, los fondos indexados, ¿no? Las acciones y los bonos individuales. Cuando una acción es básicamente un papelito, ¿no? Que me da derechos de propiedad sobre un porcentaje minúsculo, pero finalmente me hace dueño de una empresa, ¿no? De otro negocio. Los bonos, más bien, son instrumentos de deuda y es un papelito que me da derechos sobre dinero, ¿no? Sobre flujos que yo le presté
a alguna empresa o a un gobierno o a una persona, ¿no? El tema del robo-advisor no es común en México, lo vamos a ir viendo en los siguientes años, pero pues, básicamente ya son computadoras tomando decisiones de inversión. En BIC nos gusta mucho el tema de los fondos indexados, es algo que nosotros predicamos. ¿Qué es esto de los fondos indexados, Rui? Bueno, vamos a pensar ahorita en compañías que hemos escuchado mucho durante la pandemia porque han tenido un gran desempeño, han tenido muchísimo éxito. Algunas, Amazon, Google, Zoom, ¿no? Que estamos usando el día de hoy, Apple, ¿no? Muchas son sobre todo empresas tecnológicas, pero otras, por ejemplo, Costco en Estados Unidos le ha ido muy bien, ¿no? Target, compañías que se han beneficiado de que la mayor parte de la población está en su casa, ¿no? Y entonces nos ha tocado mucha gente que nos dice, oye, Rui, pues me gustaría empezar a comprar acciones de Amazon, ¿no? ¿Es una buena decisión? Les digo, bueno, pues suena mucho mejor que estarse gastando ese dinero. Es una empresa que ha tenido muchísimo éxito, que parece que tiene todavía una trayectoria muy larga, pero si la historia nos dice algo es que no puedes poner todos los huevos en una canasta y que el hecho de que hoy Amazon sea esta empresa de comercio electrónico líder en el mundo y que tenga una enorme penetración de mercado y que hoy en Estados Unidos la mitad de las compras por Internet son vía Amazon, no nos garantiza que en 20 años, cuando a lo mejor tú te quieres retirar y quieres ya usar ese dinero, siga estando en esa posición. Entonces, es una buena idea comprar acciones de Amazon, por supuesto, pero estás concentrando mucho riesgo y de ninguna forma sería la alternativa ideal para que pongas todo tu capital y todos tus recursos para ir construyendo un patrimonio. Entonces, ¿de qué otra forma podríamos exponernos al éxito de este tipo de compañías y simplificarlo? Porque sobre todo recuerden que lo que más buscamos es no tener que hacer un esfuerzo muy grande o estar dedicando demasiado tiempo. Y entonces es donde entran los fondos indexados, que son estos vehículos, estos fondos de inversión que pueden ser muy generalistas. Por ejemplo, van a tener acciones que representan todo un país o todas las bolsas de una nación, ¿no? O que representan índices, por ejemplo, el del Standard & Poor's 500 en Estados Unidos, el Nasdaq, ¿no? O pueden ser un poquito más especializados o de nicho. Regresando al ejemplo de Amazon. Oye, Rui, a mí me gustan mucho estas compañías tecnológicas que se han beneficiado mucho de esta pandemia. ¿Cómo lo puedo hacer para invertir sin que me tenga que concentrar en una? ¿Ok? Hay fondos indexados que se van a especializar en puras empresas tecnológicas, ¿no? Y entonces es un fondo indexado que a la hora de crearse y constituirse, desde sus estatutos se dice, ok, este fondo va a invertir en las top 50 o en las top 100 empresas de tecnología más grandes del mundo. Ah, ok, entonces yo puedo comprar una acción de este fondo y dentro de este fondo voy a tener un cachito de Amazon, un cachito de Apple, un cachito de Facebook, un cachito de Google, un cachito de Zoom, un cachito de Tesla. Correcto, ¿no? Entonces se vuelve una forma mucho más diversificada de invertir y mucho más simple, porque imagínense que ustedes tuvieran que ir separando en todas estas acciones su capital. Si no es un capital grande, pues de hecho se va a dificultar mucho porque no hay muchas plataformas que te permitan comprar cachitos de acción, y se vuelve un tema administrativo complejo. Entonces, los fondos indexados son una gran forma de ir ahorrando al mediano y largo plazo. Hay muchísimos, es un tema que también vamos a estar tratando en otros seminarios, pero es una de las rutas favoritas para ir creando un patrimonio y crear riqueza en el largo plazo, ¿no? Fondos indexados. Ahora fíjense cómo hasta abajo, en el extremo derecho, está, por ejemplo, inversión inmobiliaria, que es pues el favorito de los mexicanos, ¿no? Ah, yo quiero vivir de mis rentas, ¿no? Ok, está bien, los bienes raíces sí son un componente muy importante de un buen portafolio de retiro, pero bien importante, no son libres de riesgo, ¿no? Los bienes raíces, si están en una zona sísmica, ¿no? Piensen en la colonia Roma, en la Condesa, ¿no? En diferentes zonas de la Ciudad de México. Me tocó hace unos años una clienta que lo único que tenía era un edificio en la colonia Roma que tenía más de 80 años y que era su único ingreso, las rentas que recibía de ese edificio, y que bueno, en el temblor de 2017 no se cayó el edificio, pero quedó dañado y obviamente la puso en una situación financiera muy delicada, ¿no? Entonces, esta idea de que no hay nada más seguro que los terrenos y los ladrillos es muy debatible, ¿no? Y entonces también el tema de la inversión inmobiliaria debe seguir el mismo principio de ir diversificando y hacer
tomar buenas decisiones desde el punto de vista financiero. Ahora, no hay que confundir eso con tener nuestra propia casa. Y si se fijan aquí, viene vivienda propia, está más hacia el centro, pero hacia abajo. Y lo que se ha demostrado es que tener nuestra propia casa es una forma bastante cara de ahorrar e invertir, ¿no? Sobre todo si lo hacemos con un crédito hipotecario. Entonces, también nos encontramos muchas personas que dicen, no, no, es que mi retiro es mi casa. Pero yo les digo, oye, pero si estás haciendo un gran esfuerzo por adquirir una casa, ok, entiendo que eso hace que en algún momento no pagues renta si ya no estás pagando tampoco la hipoteca, pero si ahí vas a vivir cuando estés en tu retiro, bueno, ¿qué te va a generar los flujos, los ingresos para pagar los prediales, mantenerte ahí, mantener tu calidad de vida, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho no caer en este tipo de razonamiento, ¿no? Y al final, hay muchos autores o muchos expertos que dicen que sí es importante tener tal vez tu propia casa, pero no debe ser como la primera gran inversión que haces en el inicio de tu vida productiva, como hoy lo vemos muchísimo. Ah, ya me autorizaron ya un crédito hipotecario y lo primero que hago es comprar una casa o un departamento para vivir ahí, ¿no? Tal vez es algo que se pueda posponer para unos 10 o 20 años después y previamente haber creado otro tipo de inversiones que van a ser mucho más rentables, ¿no? Ahora, mucho cuidado, podemos ver del lado izquierdo, sobre todo este tema de los mercados de divisas, Forex, el trading, ¿no? El estar, al final se vuelve muy parecido a apostar, ¿no? Estas nuevas plataformas que se han vuelto muy virales de compra y venta de acciones o de derivados, y muchas veces quienes invierten a través de estos esquemas ni siquiera entienden bien lo que están haciendo y están atados a riesgos muy importantes, ¿no? Entonces, bien importante invertir en aquello que entendemos y podemos comprender bien, ¿no? De forma muy simple, aquellos productos financieros, ¿no? Que nos permiten tener eficiencia fiscal, es decir, que nos permiten empujar el pago de impuestos sobre las ganancias de capital hacia el futuro. Es decir, en lugar de que yo cada año tenga que sacar el impuesto a mi ganancia y enterarlo a Hacienda, lo puedo seguir reinvirtiendo y lo puedo empujar hacia el futuro, esos productos son ideales. Y muchos fondos de inversión, muchos planes de retiro, muchos seguros de vida que tienen esta ventaja y esta bondad, son ideales para eso, ¿no? El tema de inversiones inmobiliarias también es recomendable, sobre todo si lo vemos más desde una óptica de inversión para que genere flujos. Y todas las opciones de mucho riesgo o que todavía no podamos comprender mucho, como el Forex o como el trading o algún esquema piramidal, es mejor mantener mucha prudencia con eso, ¿no? Ahora, la tercera regla que también es bien importante es mantén tus inversiones adecuadamente diversificadas y nunca inviertas en aquello que no entiendes, ¿no? Básicamente esta idea de no poner todos los huevos en la misma canasta se vuelve algo que suena ya como un cliché, pero es constantemente uno de los principales errores que vemos en nuestros clientes o en personas con las que platicamos a la hora de invertir, ¿no? Aquí nos comenta Salvador Villatoro, y al ahorrar tener presente lo que cubre cada institución, como 400,000 lo dice Banco. Sí, totalmente de acuerdo, Salvador, ¿no? Es muy importante comprender, y esto se relaciona con la tercera regla, a la hora de diversificar. En el estado de Querétaro, en la ciudad de Querétaro, sucedió es un evento que fue muy trágico para mucha gente, porque una caja de ahorro, una de estas cajas populares, que ya llevaba un buen tiempo, entonces como que mucha gente, esto era una zona que se llama Santa Rosa Jauregui, sobre todo gente de la zona, decía, bueno, esta institución que me da muchos mejores rendimientos que un banco, ¿no? Y que yo he visto que tiene ahí un montón de tiempo, pues mejor meto ahí mi dinero, ¿no? Y lo que sucedió es que después de unos años, por malos manejos y, digamos, probablemente un tema de fraude, esta caja de ahorros se tuvo que declarar en bancarrota y básicamente se llevó entre las patas a todos los ahorradores que tenía ahí. Y al ser no era un banco, sino que era una caja popular, el monto de protección, que como dice aquí Salvador, en el caso de los bancos, por el IPAB, que es un seguro
400,000 UDIs, que son más de 2 millones de pesos. En el caso de las cajas populares es mucho menor. La verdad es que no me acuerdo el monto exacto, a lo mejor alguien se acuerda, pero no llega, creo que ni a los 400,000 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que salieron un montón de historias de gente que, obviamente, porque había un interés muy bueno. Recuerden que también los rendimientos muy altos siempre deben de volvernos más suspicaces, porque una de las reglas más importantes es a mayor rendimiento hay mayor riesgo, ¿no? Y bueno, mucha gente que tenía en esta caja de ahorro todo su patrimonio, todos sus ahorros, que vivían muy contentos de esos muy buenos intereses, vieron perder todo su capital, ¿no? Entonces, fundamental. Aquí nos dice Salvador, 165,000 pesos. Muchas gracias, Salvador. Entonces, bien importante la diversificación y entender, ¿no? Cuáles son estos candados a nivel de regulación, ¿no? A nivel institucional, la diferencia entre invertir en una aseguradora, por ejemplo, las aseguradoras en México, típicamente se les exige tener reservas de capital muy grandes. Los bancos también tienen un entorno regulatorio bastante robusto, ¿no? Hay cosas que en México se han hecho bien en ese sentido. Y bueno, pues hay otras opciones que son mucho más riesgosas, ¿no? Entonces, bueno, recuerden, diversificar no cuesta nada. Y esta idea de la diversificación no solamente debe ser, bueno, pues tengo que tener diferentes tipos de activos. La diversificación se puede dar a muchos niveles y conforme su capital o su patrimonio va aumentando o va creciendo, esta diversificación se vuelve más sofisticada. Por ejemplo, alguien que ya tiene a lo mejor bienes raíces y tiene dinero en un fondo de inversión, en bancos, en divisas, ¿no? Que ya ha acumulado un patrimonio importante, pues a lo mejor se da cuenta que tiene todo concentrado en México. Ok, entonces ahora puedes diversificar en otra canasta que se llame Estados Unidos o que se llame Europa, si tienes los medios para hacerlo, ¿no? Oye, a lo mejor tú ya estás en una etapa en la que puedes ir adquiriendo ciertos bienes de lujo que van a mantener el valor, incluso aumentan. Me tocó, es que yo desconozco este tema totalmente, pero estaba con una clienta que me contaba de una amiga suya que se estaba divorciando y que esta señora que tenía su negocio y le había ido muy bien, compraba como algunos artículos, creo que como bolsas y cosas así de lujo, que eran ediciones limitadas y que habían tenido rendimientos muy importantes, ¿no? No estoy recomendando eso como una inversión ideal, pero conforme uno va creciendo y va teniendo mayores flujos, pues también puede ir buscando estos activos más alternativos, ¿no? Inicialmente, si yo tengo un poco de ahorro y un poco de dinero, bueno, por ejemplo, si voy a utilizar fondos de inversión, fondos indexados, no tener todo en el mismo fondo, no tener todo en algo que esté muy, muy concentrado, ¿no? El mismo ejemplo que dábamos con Amazon. Ahora, esta pirámide que les hicimos, lo que busca enseñar es cómo a lo largo de nuestra vida queremos ir creando diferentes tipos de ingresos, ¿no? Y tener un patrimonio diversificado que se ve de esta forma, ¿no? En la base de la pirámide, que corresponde a lo que nosotros llamamos la planeación de protección, ¿no? Que es cómo me voy cubriendo de riesgos. Bueno, pues vemos que cuando uno empieza a generar dinero y empieza a ser productivo, pues hay que, de entrada, protegerse de aquello que pudiera o dañar mi capacidad de producir o podría acabarse el poco patrimonio que tengo, ¿no? Entonces viene mucho el tema de los seguros, el seguro de gastos médicos, seguro de vida, el fondo de emergencia, algo que comentaba Luis al principio, ¿no? De la sesión, que es ¿cuántos de nosotros estuvimos listos con por lo menos 3 meses de nuestros gastos ahorrados en un fondo de emergencia cuando empezó esta pandemia, ¿no? Y a mí lo que me ha sorprendido es que sí creo esta crisis o este evento que tuvimos con lo de COVID-19, mucha más conciencia sobre que pues no, yo no sé si en algún momento va a pasar algo como lo que nos pasó, que no nos imaginábamos, y me quedo sin trabajo, mi negocio tiene que cerrar o estoy sin generar ingresos por varios meses, ¿no? Pero digamos que conforme nos vamos consolidando y vamos madurando también en nuestro trabajo, en nuestros negocios, vamos produciendo más. Entonces ya no solamente vivimos al día, la idea es empezar a generar estos excedentes, ¿no? Que es como el segundo eslabón de la pirámide. Y entonces es cuando poco a poco este ahorro lo puedo ir invirtiendo en activos financieros como las acciones, los seguros de vida, los fondos de inversión, los bonos, ¿no? Bienes raíces, ¿no? Las cuentas de retiro, que es un tema bien interesante en México, y esto ustedes lo pueden ver en el artículo 151, fracción quinta de la ley del ISR,
En México hay incentivos para que tú puedas ahorrar para tu retiro y hacerlo deducible de impuestos, ¿no? Obviamente tiene su letra chiquita y condiciones muy específicas, pero pues, es un beneficio, ¿no? Invertir en fideicomisos, los planes educativos, negocios, ¿no? Que es otra categoría muy importante de activos, mucho más riesgosa, pero que también en cierto momento puede ser muy buena opción. Y finalmente, el último eslabón es pues, ya tener un portafolio de retiro. Que no quiere decir que necesariamente yo deje de trabajar. Sabemos ya también que las personas que en edades de retiro se mantienen ocupadas y productivas viven más, ¿no? Y como pueden ver del lado izquierdo, conforme vamos ganando en edad, en esto que está aquí en morado, pues, la mayoría de las personas empiezan ganando un salario o cobrando honorarios, ¿no? Después empiezan a encontrar otras formas de generar ingresos adicionales porque dan consultoría o a lo mejor venden algún producto o empiezan un negocio los fines de semana, ¿no? Y esto les puede generar comisiones o algún ingreso residual adicional, ¿no? Y los excedentes que se van ahorrando, pues nos deben de ir generando intereses, ¿no? Porque estoy en un pagaré bancario o le presto al gobierno a través de comprar CETES, ¿no? O compro bonos de compañías importantes y que tienen buena solidez financiera, ¿no? Dividendos porque ya tengo acciones o soy socio en algún negocio, rentas porque ya tengo estos bienes raíces. Y finalmente, las pensiones, que pueden ser pensiones a través de un esquema de seguridad social del Estado, ¿no? Como aquellos del régimen de la ley del 73, o también vía un esquema privado, ¿no? Por ejemplo, muchas aseguradoras en México dan estas alternativas de, si yo junto un capital en X producto, me dan rentas o me dan una pensión. En Estados Unidos se le conoce con el concepto de las annuities, ¿no? Ahora, algo que también es bien importante a la hora de ir construyendo un patrimonio a largo plazo es, y se relaciona mucho con el tema de la inflación, tiene que ver con utilizar activos o inversiones que nos permitan beneficiarnos de que estén emitidos en monedas más fuertes. El concepto de ahorrar en dólares, que volvemos a lo mismo, no solamente debo ahorrar en dólares, está muy bien porque el dólar ha demostrado ir ganando terreno a lo largo de las décadas frente al peso, entonces ha sido preferible tener 10,000 dólares a 100,000 pesos si nos vamos 15 años atrás, pero no solamente debo ganar los dólares, sino los tengo que invertir. Pero aquí vamos a ver cómo se ha comportado el tipo de cambio en la última década, ¿no? Estos tipo de cambio interbancario del 2010 al 2020. Y básicamente, ahorita ha bajado, ¿no? Un poquito, pero lo que vemos es que en términos de una década, el tipo de cambio está ahorita 80% arriba, ¿no? Es decir, el dólar está 80% arriba del precio que tenía en pesos hace una década, ¿no? Entonces, imagínense si alguien hizo una inversión en 2010 comprando 10,000 dólares a 12 pesos y además invirtió bien esos 10,000 dólares para que hoy sean 15,000. Entonces, ganó 5,000 dólares y aparte tiene una ganancia cambiaria importante ahí, ¿no? Ok, cuarta regla. Dentro del marco legal, minimiza los impuestos y costos que disminuyan tus ganancias. Un peso ahorrado invertido adecuadamente el día de hoy se convertirá en 4 pesos en unas décadas, ¿no? Entonces, sí, esto es algo que platicamos muchas veces Edgar y yo, y es cuando estamos evaluando en qué invertir nuestro dinero, hay un montón de opciones, ¿no? Yo ahorita podría meterlo a CETES, que me está pagando anualizado a lo mejor una tasa alrededor del 4,5, pero me van a quitar cada año de impuestos el equivalente a 1,5, ¿no? Entonces realmente neto me va a dejar un 3%. Si la inflación está en el 4%, entonces real estoy en un -1. Es decir, mi capital está perdiendo valor adquisitivo, ¿no? Entonces, se vuelve bien importante o se vuelve crítico que busquemos inversiones, sobre todo si es un tema para el retiro. Esto es bien importante. Estamos hablando hoy de aquello que es acumular patrimonio a largo plazo, ¿no? No aplica lo mismo para fondos de emergencia o proyectos de ahorro de corto plazo. Pero, ¿qué se vuelve bien importante? Uno, ya sé que vayan a contratar un fondo de inversión o una cuenta de brokerage o un seguro de vida con ahorro o un plan de ahorro en un fideicomiso, ¿no? La opción que les ofrezcan. Dos variables bien importantes. Primero, los impuestos, ¿no? Busquen, y esto ya lo mencioné, pero es bien importante, busquen alternativas
que les permitan legalmente diferir el pago de impuestos sobre las ganancias de capital. Es decir, si yo invertí 100 pesos este año, ¿no? Y después de un año de haberlo invertido en un fondo indexado, tengo otros 10 pesos, o sea, mis 100 pesos aumentaron a 10, yo no quiero que me quiten ni un peso, ni dos, ni tres, ¿no? Y que eso que pagaría de impuestos sobre la ganancia se quede ahí trabajando para mí. Y que eso se me permita ir empujando ese impuesto hasta futuro, hacia futuro, ¿no? Para a lo mejor, si lo retiro en 20 o 30 años, durante todas esas décadas, ese impuesto que yo no retiré, sino que legalmente, por el tipo de producto que pude mantener ahí, estuvo trabajando de forma compuesta para mí. Muchos de estos multimillonarios que escuchamos en los medios y en las noticias, ¿no? Periódicos financieros o estos portales de finanzas, ¿no? Muchas de estas personalidades han logrado generar estos patrimonios tan grandes porque utilizan este tipo de estrategias, ¿no? Donde pueden diferir el pago de impuestos. Entonces, sobre todo, cuando están creando un patrimonio a largo plazo, siempre va a ser preferible aquel instrumento que les permita legalmente empujar el pago del impuesto hacia el futuro. No quiere decir que no se va a pagar, no es un tema de evasión ni nada por el estilo. Simplemente, legalmente, por la naturaleza, generalmente porque son productos restrictivos o se fiscaliza la ganancia hasta que hay una venta, me permite empujar durante los años que esté dentro de la estructura o esté invertido, ¿no? Y el otro tema que es fundamental es el tema de los costos, ¿no? Hay algunas aseguradoras en México que promueven planes de ahorro de inversión, pero que tienen costos brutalmente altos. Estamos hablando arriba del 5% anual de costos, ¿no? Entonces, cuando me cobran tantas comisiones y además invierto en algo como la Bolsa Mexicana, que ha tenido unos años medio malos, ¿no? Ha sido medio irregular, y el costo que me cobran es fijo, pues lo que hemos visto es que son planes que años después están con saldos negativos, ¿no? Entonces, bien importante también, y por eso es algo ideal el tema de los fondos indexados o algunas pólizas que invierten en estos fondos indexados, es que los costos sean, digo, no se va a poder llegar a cero, pero que sean lo más bajos posibles, ¿no? Que sean razonablemente bajos, ¿no? Ok, vamos ahora con la quinta regla, que es recuerda y aplica el poder del interés compuesto al ahorrar e invertir para tu retiro, ¿no? Es un concepto muy simple. Se acordarán algunos de ustedes, yo no sé si sea cierta esta historia o no, nada más la usan para enseñarles el concepto a los niños, pero en teoría la persona que inventó en la Edad Media, así va la leyenda, ¿no? Que inventó el juego del ajedrez, cuando el rey, que quedó muy contento, ¿no? O el señor feudal estaba feliz con el juego, le dijo, bueno, ¿qué quieres? Entonces le dijo, bueno, quiero que usted me dé, ponga en el primer cuadrito de la tabla de ajedrez un grano, ¿no? Algún grano, el que ustedes quieran. Y cada vez que avance a la siguiente casilla, multiplíquelo, ¿no? Entonces, si empiezo con un grano, después me voy a 2, y luego 2 se convierte en 4, ¿no? Y 4 se convierte en 8. Y entonces, de forma muy simplista, el señor feudal, el rey, le dice, no, buenísimo. Pensó que iba a ser, dijo, pues no son tantos cuadritos, seguramente no se vuelve una cantidad importante. Acelerando la historia, lo que se concluye es que no había suficientes granos en todo el territorio, en todo el reino, para poder pagarle al creador de este juego, ¿no? Entonces, la idea aquí es, sobre todo cuando tenemos plazos de tiempo e invertimos con instrumentos que nos permiten generar buenas tasas de rendimiento, es impresionante cómo cada peso, cada dólar que yo invierto hoy, y lo invierto de forma correcta, y lo uso en una estructura poco costosa, y que además me permite empujar el tema del impuesto hacia el futuro, yéndome 20, 30, 40 años adelante, puedo multiplicarlo 3 o 4 veces, ¿no? Por eso es muy grave cuando alguien no ahorra en su década de los 20, porque aquella persona que en la década de los 20 no ahorra, y de todos modos se va a jubilar alrededor de sus 65 años, perdió un periodo de tiempo muy importante para acumular un porcentaje importante de su portafolio de retiro. Oye, Rui, pero entre los 20 y los 30 es cuando menos ganan. Sí, pero es también cuando hay suficiente tiempo para que bien invertido esos pocos pesos que separe sean los que se multipliquen más, ¿no? Entonces, bien importante esta parte de aplicar el poder del interés
compuesto, ¿no? Y la forma más simple de entenderlo es, si yo tengo 100 pesos y lo invierto a algo que me da 10%, ¿no? Si fuera interés simple, a mí siempre me van a dar 10 pesos sobre esos 100, pero siempre se va a calcular sobre la base. Lo que yo quiero es una inversión que si meto 100 y un año después tengo 10 y ya son 110, para el siguiente año me den el 10% de los 110, ¿no? Y entonces ya me dan 11 y ya crezco a 121. Ustedes un día hagan el cálculo en Excel y es impresionante, si lo llevas a periodos largos, cómo cambia cuando me pagan vía interés simple o interés compuesto. La mayoría de las Luis, veces cuando... Sí. no, solo te interrumpo, perdón, pero para platicar eso tenemos por ahí un contenido, un video, donde platicamos de un ejemplo que está en un artículo de un señor Russell, que compara a una persona que se pone a ahorrar para el retiro a los 19 años. No, a ver, déjenme prender el video, que ponga el video, ¿no? Se pone a ahorrar para el retiro a los 19 años y ahorra hasta los 26. O ahorra 7 años y no vuelve a poner un centavo. Y otra persona que empieza a los 26, ¿no? Y ahorra de los 26 a los 65. ¿Quién creen que tiene más dinero a edad 65? El que empezó... El que empezó a los 19 y a partir de los 27 no volvió a poner clavo, ¿no? Ahora, es hasta antiintuitivo, ¿no? Pero sí, pues, o sea, reforzando esta idea, y bueno, ustedes pueden ver el material, está en nuestro canal de YouTube, el cual, por cierto, siempre les pido que visiten, y si tienen oportunidad de suscribirse. Tenemos tenemos los cálculos, tenemos las tablas, y pues sí, así es. Si uno empezara a los 18, se podría dejar de aportar a los 25, bueno, pónganle que a los 30, y ya concentrarse en otras cosas, ¿no? Claro, es entender, muy difícil, ¿no? Pero... Exacto. Y yo creo que este es uno de los es parte por lo que estamos haciendo estos webinars y estamos reforzando estos principios, que vamos a ir tratando estos temas, ¿no? Pero no se nos ha enseñado estos conceptos tan poderosos y tan básicos, ¿no? Entonces, al final, creo que viene relacionado con que debemos asumir esta responsabilidad de encontrar cómo nosotros mismos crear nuestro patrimonio, ¿no? Y es muy satisfactorio, ¿no? Cuando vemos que además son principios que funcionan perfectamente, ¿no? Nos pregunta Carmen que cómo se llama el video, Edgar, o alguna, ahorita te lo ponemos por aquí por el chat, Carmen. Fíjense, esta gráfica está muy interesante, ¿no? Para algunos de ustedes dirán, oye, pero es que esto de que si los fondos indexados y que invierten en acciones y que hay mucho riesgo, y yo les diría que... Rui, nada más para Luis. decir que en el mail que vamos a mandarles a todos, ahí les ponemos la liga con ese video, ¿sale? Perfecto. Gracias, Luis. Uno de los, digamos, desafíos que nosotros a la hora de asesorar a nuestros clientes nos encontramos son estas ideas, por ejemplo, de que algo muy arriesgado y que podría hacerles perder todo su dinero es invertir en bolsa. Y fíjense que esto está muy alejado de la realidad. Yo incluso me atrevería a decir que si ustedes me dan la opción de a lo mejor comprar una casa en muchos lugares de México o meter ese dinero en un fondo que siga las compañías más exitosas de Estados Unidos, para mí es mucho más seguro ser socio de estas compañías muy exitosas, ¿no? Esta gráfica demuestra cómo se comportaría invertir en el S&P 500 a lo largo de 40 años, ¿no? Fíjense ustedes, si esta persona ahorra de 1980 al 2020 $500 mensuales en un fondo indexado que va siguiendo al S&P 500. Oye, Rui, ¿qué es esto del S&P 500? Sale mucho en las noticias de negocios y financieras. Es un índice, ¿no? Es un indicador que refleja, nos va a dar una especie de promedio ponderado de cómo le está yendo a las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, ¿no? El equivalente en México sería el IPC, ¿no? Verónica aquí nos pregunta que cuánto necesitas invertir para iniciar un ahorro en un fondo indexado. La realidad, Verónica, es que puede ser
tan accesible como, no sé, 100, $150, 2, 3 mil pesos al mes. Esta es otra de las razones por las que lo promovemos mucho, porque a diferencia de un bien raíz, invertir en este tipo de instrumentos es mucho más accesible, ¿no? Y además, también es muy transparente, porque, por ejemplo, en el caso del S&P 500, si ustedes ven las compañías que aparecen ahí, son todas empresas que la mayoría de nosotros conocemos y consumimos, ¿no? En las top 10 están Amazon, está Facebook, está Google, está Procter, ¿no? Está Johnson Johnson, están algunos bancos que son los más grandes de Estados Unidos. Y fíjense cómo se ve la gráfica de alguien que va ahorrando, ¿no? Esos 40 años con sus $500, ¿no? Aquí no se preocupen tanto por el monto. Lo que quiero que vean es, sí tiene como sus bajaditas y sus subidas, pero si fijan, no hay ningún momento en esos 40 años donde veamos esta gráfica azul colapsar a cero o colapsar a la mitad, ¿no? Y siempre creemos esta idea de, no, es que si inviertes en bolsa y en acciones, puedes perder todo tu dinero o perder de la noche a la mañana la mitad. Sí, si yo, de nuevo, concentro todo en una sola acción, ¿no? No diversifico adecuadamente, pues sí puedo estar sin duda sujeto a ese riesgo, ¿no? Y no quiere decir que, por ejemplo, estos índices, ¿no? Estos paquetes de muchas acciones y de muchas compañías no tengan volatilidad. Pero cuando vamos a periodos tan largos, lo que yo creo que aquí se queden es, fíjense cómo es una curva que no se ve tortuosa, no se ve muy dramática por caídas terribles, ¿no? De hecho, pueden ver aquí, no sé si alcanzan a ver donde está la flecha roja, casi donde empieza la flecha roja, hay como una caída ahí un poquito, que se nota, ¿no? Como un poquito fuerte, antes de empezar a subir muchísimo, ¿no? Digamos, como a la mitad de la flecha roja lo podrían notar. Esa caída que ven ahí es la crisis del 2008. Entonces, sí, a lo mejor para quien empezó a ahorrar en el S&P 500 unos meses antes de esa gran crisis del 2008, bueno, sí podría haber visto, seguramente vio que su capital disminuyó 30, 40, 50%, ¿no? Depende de cuándo entró. Pero para aquel que ya llevaba muchas décadas, no representó un ajuste tan fuerte, ¿no? Entonces, esto es lo poderoso y lo importante de invertir en este tipo de instrumentos a largo plazo, ¿no? Y por eso siempre se aconseja invertir en fondos indexados con visiones de largo plazo. Pero sin duda, si ustedes hacen el cálculo, si yo ahorro $500 al mes por un año, son $6,000 anuales, ¿no? Por 10 años son 60,000, por 4, son los 40 años, estamos hablando de que esta persona invierte $240,000. Este cálculo lo pueden hacer ustedes, ¿no? Hay muchos programas donde lo pueden ver. Esta persona invirtiendo $240,000 acumula, ¿no? Después de 40 años, más de $1 millón. Multiplica 4 veces su capital. Ahora, hay personas que aún así dicen, oye, me genera mucha angustia estos piquitos y estas bajadas y los movimientos. Bueno, afortunadamente ya hay alternativas, hay productos, ¿no? Es algo que se ha popularizado mucho en Estados Unidos, donde si tú estás dispuesto a limitar parte del rendimiento, ¿no? Del índice, ¿no? O pagar costos más altos, también puedes encontrar productos que te garantizan un mínimo o un X rendimiento o te garantizan tu capital y te dan este potencial de rendimientos más altos, ¿no? Creo que tenemos otra pregunta, déjenme revisarlo. ¿Cuánto necesitas invertir para iniciar un ahorro en un fondo indexado? Ah, perfecto, ya lo respondimos. Gracias, Verónica. Entonces, acuérdense, es muy accesible, 100, $200, 2, 3 mil pesos, ¿no? Es lo que muchas veces se necesita para empezar. Bueno, finalmente, ya para acabar hoy, la sexta regla: automatiza tu ahorro e inversión para que sea prueba de humanos o de error humano. Fíjense que uno de los principales motivos por los que no acumulamos capital o no tenemos estas cuentas de retiro o como ustedes lo quieran llamar, pero que juntemos una cantidad importante, es porque el simple hecho de que yo tenga que usar un esquema que me requiera cada mes o cada quincena tomar el dinero de aquí, pasarlo a esta otra cuenta, tener que hacer 2 o 3 pasos, algo así de simple, puede ser la diferencia entre que finalmente acumule un capital o no. Por eso, por ejemplo, las Afores, las aseguradoras, muchas instituciones se han dado cuenta que el modelo de automatización es bien importante, ¿no? Las Afores, por ejemplo, con su programa de
que les autorices debitarte desde 50 pesos semanales a tu cuenta, ¿no? Los cargos automáticos a tarjeta de débito o crédito de las aseguradoras. Estos modelos simplifican el proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo elijo un plan de ahorro que invierte en un fondo indexado, que me van a cargar de forma automática a mi cuenta y que en automático el plan dice, ok, te tomo los $200 y los invierto en el Standard & Poor's 500, ¿se acuerdan de la gráfica donde veíamos las inversiones en términos de si perdían dinero o eran muy rentables y de si me quitaban mucho tiempo o muy poco? Este es el esquema ideal, porque si yo en automático cada mes, sin que tengan que hacer nada, me lo cargan a mi tarjeta y se invierte solito, es probablemente la forma más realista para hacer que suceda, ¿no? Entonces también busquen, a la hora que tengan estos objetivos financieros o estos objetivos patrimoniales, y esto no solo lo pueden aplicar para el ahorro, piensen, por ejemplo, tenemos problemas de deudas, busquen alguna forma para que en automático, el día que les caiga la quincena, el banco jale lo que deben en la tarjeta o se separe un X monto, ¿no? Para ir abonando a capital, ¿no? Lo pueden aplicar en muchísimas cosas. Este tema de la automatización, desde el punto de vista de la eficiencia y de la productividad de nuestra vida, es importantísimo. Yo la verdad es que pienso, si yo tuviera que cada mes estarme preocupando por pagar el agua o la luz, muchas veces estaría sin luz y sin agua, ¿no? Gracias a que se puede automatizar, ni siquiera me tengo que hacer ese espacio mental, ¿no? Sí, la domiciliación es algo muy poderoso y que recomendamos, ¿no? Y bueno, pues con esto vamos a cerrar, que es la importancia de la asesoría adecuada, ¿no? Hay muchos temas importantes del retiro. Por ejemplo, si ustedes quieren ahorrar para su retiro y hacerlo deducible de impuestos, bueno, hay cosas importantes que conocer y que entender, ¿no? Temas fiscales, temas de la ley. Entonces, bueno, hay que buscar un buen asesor, ¿no? Que debe buscar y evaluar las mejores opciones en planes de ahorro e inversión para el perfil de cada cliente. Un buen asesor también va a determinar los montos que necesitas para tu retiro y lo que deberías separar periódicamente y dependiendo del tipo de instrumento que se te aconseje, bueno, pues cuánto tienes que ir aportando para llegar a esa meta. Uno de los grandes errores que vemos que muchos agentes de seguros o asesores financieros cometen cuando asesoran a sus clientes es que les dicen, oye, pues si tú hoy necesitas 30,000 pesos al mes para vivir, entonces necesitas acumular para tu retiro entre 5 y 8 millones de pesos. Pero están pensando en el valor del dinero hoy. Pero a esta persona le faltan 20 años para jubilarse. En 20 años, 6, 8 millones de hoy va a ser a lo mejor el equivalente a 2 o 3 millones, ¿no? Por la pérdida de valor por la inflación. Entonces, un buen asesor va a decir, ok, ¿cuál es su calidad de vida? ¿Cómo cree o quiere tener estructurada su vida a la hora de retirarse? ¿Cuánto costaría eso hoy? Y hay que llevarlo, que es muy sencillo hacerlo con Excel, pero hay que llevarlo a valor futuro. Siempre aquí son supuestos y no sabemos cómo se va a comportar el tema de la inflación, pero por lo menos hacer un ejercicio en el que no asumamos que un peso me va a valer exactamente lo mismo en 20 años, porque eso es totalmente falso, ¿no? Y era el mismo ejemplo del mazapán, ¿no? Imagínense quien ahorra toda su vida, ahorra por 30 años pensando que llegó a una meta que 30 años antes sí era suficiente para mantenerse, pero se da cuenta después que ya nada más le alcanza como para el 25% que antes o menos, ¿no? Entonces, bien importante eso. Un buen asesor analizará beneficios fiscales en el ahorro para el retiro y te explicará cómo aprovecharlos. Y te aconsejará invertir de forma adecuada en portafolios que sigan buenos principios financieros, ¿no? Por ejemplo, a mí el tema del Bitcoin y las criptomonedas me fascinan, me gustan mucho la innovación tecnológica, la eficiencia, cómo permite evitar intermediarios, la desaparición de los costos, la confidencialidad, la libertad que pueden dar las criptomonedas. Sin embargo, de ninguna forma les diría que inviertan solo en Bitcoins o inviertan principalmente en Bitcoins como el único activo para su retiro. O, por ejemplo, ahorita hay muchos casos, hay una tendencia fuerte de personas que dicen, bueno, como estos bancos centrales están invirtiendo, están imprimiendo billetes a lo loco, ¿no? La Fed en Estados Unidos, el Banco Central Europeo, entonces eso va a colapsar. Entonces, puro oro, compra puro oro, ¿no? Y si nos vamos
150 años atrás, si vemos las gráficas, el oro no ha dado mucho rendimiento, ha ido manteniendo de alguna forma un poquito por arriba de la inflación, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos en términos de dólares. Entonces, también hay que ser muy críticos cuando llegan y nos ofrecen este tipo de cosas, ¿no? Y al final volver a la idea de tengo que invertir en lo que entiendo y de forma diversificada, ¿no? Y bueno, con esto terminamos. Creo que nos da tiempo tal vez, Luis, para abrir un espacio de preguntas. De todos modos, yo lo que quisiera decir es que todos aquellos de ustedes que estén interesados en este tema, que les gustaría platicar más, tener una asesoría de forma privada, nosotros en BEI se las ofrecemos sin ningún costo, ningún tipo de compromiso. Agendamos un espacio, hacemos un Zoom y podemos platicar de estos temas de finanzas patrimoniales, ¿no? Muchas gracias, Rui. Pues muy interesante lo que nos compartiste. Tenemos tenemos un poco de tiempo, nos extendimos un poquito más, pero si podemos responder brevemente, estaría buenísimo, Rui. Tenemos una parte que es, nos pregunta Bren Valdés si la inversión en UDIs es factible. Sí, sí, Bren, sí es factible. Digamos que hay que tener cuidado con el tema de las UDIs por lo siguiente. Las UDIs, veámoslo como esta moneda, así como el dólar, ¿no? Vamos viendo cómo cambia el valor del dólar en pesos. La UDI se va ajustando, ¿no? Todo el tiempo con la inflación que se va reportando en México, ¿no? La inflación oficial. El problema de solo, si ustedes me dijeran, oye, Roy, voy a tener una X cantidad de pesos ahorrada o una X cantidad de UDIs, sin duda es mucho mejor la UDI porque se va a ir ajustando, ¿no? Con, híjole, ya quitamos la presentación, ¿verdad? Pero aquí seguimos. Se va a ir ajustando ya quitamos con, la presentación. Sí, ya nos desconectamos, pero no, aquí seguimos. Entonces la UDI, Bren, se va a ir ajustando con la inflación y te ayuda a mantener el valor adquisitivo. Sin embargo, tener dinero solo en UDIs no te va a generar riqueza porque solamente compensa la pérdida inflacionaria y de la inflación que reportamos, que muchas veces se ha dicho, es que esta inflación que reporta Banco de México, INEGI, ni siquiera es la que muchos sectores en México viven, ¿no? Hemos hablado mucho, Edgar y yo, sobre este tema, ¿no? Hay una gran dolarización de muchos de los productos y servicios que consumimos en México. Piensen, por ejemplo, en plataformas como Netflix, Spotify, que bueno, pagamos en pesos, pero están dolarizados, porque estas compañías al final quieren mantener una X rentabilidad en dólares. Entonces, muchas veces la inflación con la que se ajustan a UDIs es menor en lo que en realidad está subiendo el costo de nuestra calidad de vida. Entonces, lo que muchas veces hay que evaluar con los planes en UDIs es cuánto rendimiento arriba de la inflación me va a pagar. Y es aquí donde hay algunas muy buenas opciones, sobre todo si me permite tener un 2-3% arriba de las UDIs, es decir, esto ya es un rendimiento real. Pero cuando lo comparamos, por ejemplo, con fondos indexados a plazos muy largos, generalmente se quedan cortas, ¿no? Entonces, digamos que es un tema debatible, son muy buenas bajo el concepto de mantener el valor, pero sí hay más limitaciones, no hay muchas opciones que me permitan tener rendimientos muy por arriba de la inflación, ¿no? ¿Puedo agregar algo, un comentario sí, claro. ahí? Porque ese es un tema que hemos platicado mucho, ¿no? O sea, no Sí. estamos diciendo, ¿no? Porque no es cierto, simple y llanamente no sería cierto, que el Banco de México o el INEGI alteran cifras, o no es para alimentar estas ideas de información oculta. Simplemente es que hay que entender que hay que darnos una idea de cómo se calcula la inflación y sin aburrirlos con el tema, se calcula tratando de estimar, imagínense la complejidad de esto, pero tratando de estimar la canasta de consumo de la mayoría de la población de un país de 130 millones de personas. Que además es evidente para cualquiera, no se necesita ser ningún genio, de darse cuenta que las canastas de consumo son increíblemente diversas, ¿no? Desde las personas de nivel socioeconómico alto, acomodado de la Ciudad de México, de Guadalajara, Monterrey, tienen canastas de consumo tan diferentes de las personas de una población marginada
en Oaxaca como podría ser de una población en África, ¿no? Son enormemente distintos lo que comen uno, lo que compran uno y lo que compran unos y lo que compran otros. El número que leemos y que está publicado está relacionado a la gran mayoría a lo que consume la gran mayoría de la población. La gran mayoría de ustedes, me atrevo a presumir a asumir, perdón, que su canasta de consumo es muy distinta. Por eso su inflación es muy diferente, ¿no? Porque, bueno, pues simplemente el ejemplo más sencillo. En la mayoría de nosotros hay dos gastos que son bien importantes. Uno es atención médica privada, ¿no? Pago de un seguro de gastos médicos, o si no, pago de servicios en forma del bolsillo, y educación, escuelas privadas y universidades privadas. Y eso a todas luces no tiene una inflación del 3% anual. Bueno, pues nada más basta con ver cuánto han subido en los últimos 5 años y uno se da cuenta de que es un número muy diferente. A eso hay que estar muy atento porque, bueno, si uno confía plenamente en las UDIs, la realidad es que una persona que tenga una canasta de consumo de clase media o media alta, las UDIs no reflejan, no se ajustan a la velocidad que lo necesita. Muchas gracias, Edgar. Creo que con esta podemos cerrar, Rui, y creo que es algo muy interesante, porque es una pregunta frecuente. Nos dijiste hace rato, pues sí, habría que haber empezado a los 20, a los 30, pero pues sabemos gente de 40, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué consejo tienes para la gente que no previó? Buenísima pregunta. Esta me encanta y lo que tengo son buenas noticias, y es que sí hay forma de alguna forma, es más trabajo, es un desafío mayor, ¿no? Gerardo, que es quien nos pregunta esto, pero no es imposible. De hecho, si se toman medidas muy específicas, se puede incluso lograr acumular un retiro, ¿no? Estamos hablando de un plazo de 10 años, ¿no? 8 años. ¿Y qué es lo que se aconseja en estas situaciones? Una es, se vuelve dramático buscar formas de generar más ingresos, ¿no? O sea, una persona que, por ejemplo, a lo mejor está en sus 55 años, 58 años y no ha acumulado mucho y quiere intentar retirarse a los 65, primero va a tener que sacrificar probablemente la edad a la que se retire, ¿no? Entonces hay que buscar, como vimos en la primera gráfica, decir, bueno, si yo pensaba jubilarme a los 65, tengo que ganar tiempo y la forma más simple de hacerlo es decir, bueno, voy a extender mi edad de jubilación para tener más tiempo de acumular. La otra ruta, Gerardo, es a través de generar ingresos adicionales, ¿no? que es complicado, es difícil, pero no es imposible y hay muchos casos que lo han hecho así. Y es decir, ok, ya no tengo tanto tiempo, pero sí puedo encontrar formas de ajustar mi gasto y generar ingresos adicionales para subir mi tasa de ahorro, ¿no? Y yo diría que aparte ahí sí se necesita acercarse a un buen asesor financiero que ayude a armar o estructurar portafolios de inversión o activos adecuados, ¿no? Para acumular hacia el retiro, que permitan con un buen balance en el riesgo, porque ya el plazo no es muy largo, tener las mayores tasas de rendimiento, ¿no? Entonces, alguien que me dice, oye, no he acumulado nada y me quiero jubilar en 10 años, le diría, bueno, no lo puedes hacer en CETES, ¿no? No es adecuado. Incluso si solo compras UDIs, no lo puedes hacer en UDIs. Vamos a tener que buscar algo que nos permita tener un crecimiento mayor de tu capital, ¿no? Entonces, tres temas o tres variables muy importantes. Mayores ingresos o disminución en el gasto para poder tener una tasa de ahorro mucho mayor. La otra es aumentar la edad de retiro. Si me pensaba retirar a los 65, extenderlo a los 68 o a los 70. Y también los instrumentos en los que voy a invertir, tengo que estar muy enfocado y tener muy claro que tengo que seleccionar aquellos que sean los más eficientes y los más óptimos, ¿no? Para que realmente me ayuden a generar un retorno y intentar que crezca lo más rápido posible ese capital, ¿no?
Muchas gracias, Roy. Pues bueno, Al contrario. tenemos un par de preguntas o tres. Lo que sucede es que estamos casi en la hora 20 del webinar, no queremos tampoco extendernos tanto. ¿Quieres contestar una última, Rui, o esto lo hacemos ya de manera en corto, más privada? No sé cómo te parezca. Respondo muy rápido, Luis. Sí, No me extiendo mucho. ¿Invertir en CETES es factible? Yo diría que sí, para el corto plazo, objetivos de corto plazo, hacia retiro de ninguna forma, porque generalmente son instrumentos con tasas reales negativas, es decir, si uno ve los CETES a lo largo del tiempo, generalmente están muy parecidos el rendimiento es muy similar a la inflación, entonces no nos ayuda mucho a generar riqueza adicional. Y Jonathan nos pregunta, ¿qué instrumentos puedo utilizar para invertir en fondos indexados? Hay muchos, Jonathan. Los fondos indexados son fondos de inversión, entonces tienes varias instituciones financieras que te los acercan a nivel nacional e internacional. Estamos hablando de fideicomisos. A nosotros nos gusta mucho a través de fideicomisos internacionales, ¿no? Están las aseguradoras, pólizas de vida, están los bancos de inversión y están las cuentas de brokerage, ¿no? Ahí lo ideal es buscar aquellos que te den acceso a buenos fondos indexados, te permitan también estar en una moneda fuerte para tener ese doble componente del fondo más la moneda base. Y bueno, que también sea una institución que cumple con todos los requisitos de que es una organización segura para que tengas ahí tu. Muy bien. Bueno, pues estamos llegando al final del webinar. La verdad es que ha sido, creo que de gran aprendizaje, Rui. Muchísimas gracias. De gran enseñanza, y seguramente muchas cosas las podremos poner en práctica ya en corto tiempo. Por favor, no duden en contactarnos en los teléfonos, en el mail que pusimos. De todas formas, vamos a mandar esta presentación grabada a cada uno de ustedes en el transcurso del día. Les va a llegar. Ahí van a poder ver teléfonos, contactos. Tenemos nuestro canal de YouTube, donde estamos generando contenidos como el que mencionamos hace rato del interés compuesto. También les vamos a mandar esa liga. No duden en seguirnos en la parte de Facebook. Estamos como Edgar Vaqueiro. En la parte de Seguros BIC, estamos en Facebook, en YouTube como Edgar Vaqueiro. Y pues muchas gracias, Rui. Muchas gracias, Edgar, por este tiempo. Ha sido muy valioso. Y para cerrar algo, Rui, nada más, un tema mínimo para ya podernos despedir. Sí, bueno, gracias a todos. Siempre, como siempre, es un honor estar compartiendo con ustedes. Recuerden, retiro es algo que tienen que empezar hoy, aunque les falten muchos años o muchas décadas. Véanlo como su libertad financiera y asuman esa responsabilidad. Esa es la base para poder lograrlo y tener éxito en esto, ¿no? Asumir ese compromiso con uno mismo de ser prósperos y ser independientes financieramente. Gracias, Rui. Edgar, para despedirnos. Pues, muchísimas gracias por el tiempo. Nos fuimos bastante más de lo que teníamos previsto. Eso quiere decir que fue una plática muy interesante, muy ilustrativa. Estaremos lanzando estos webinars en la parte financiera con al menos con alguna frecuencia, con cierta frecuencia, un par de veces al mes. Este año todavía haremos otro, y luego pues en enero continuaremos ya como un hábito. Pues no me queda más que agradecerles enormemente su tiempo, su participación, invitarlos a unirme a la invitación de que visiten nuestros canales, Facebook, el canal de YouTube. La verdad nos esforzamos muchísimo para crear esos contenidos. Obviamente siempre bordeamos el tema del riesgo, el tema de seguros, pero vamos, lo extendemos a cosas mucho más allá, incluso nuestros intereses personales, no solo las cuestiones administrativas, pues de negocios, ¿no? Sino, por ejemplo, la parte en el canal de YouTube, y hacemos mucha investigación acerca de ciencias de la salud, que nos interesa saber muchísimo para dónde va eso. Entrevistamos emprendedores. La semana que viene vamos, por ejemplo, a entrevistar a un emprendedor que ha tenido mucho éxito en Chile. Así que bueno, pues hacemos muchas cosas para proporcionar contenidos interesantes. Ojalá les sean de interés. Y bueno, pues muchas gracias. Que tengan todos un excelente fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.